Normalmente uno tiene sus hábitos. Usted, como yo, tenemos hábitos diarios. Cuando usted se levanta en la mañana, usted de repente viene, es el que hace el cafecito en la mañana, viene en la madrugada o busca y limpia la casa, etcétera, dependiendo de los hábitos que tenga usted cuando se levanta. Y uno de los hábitos, ahí pensando que se me ha sumado, es que tengo que barrer el patio ahora que casi que todos los días. Gracias a Dios, pues la casa que tengo tiene un patio bien chévere y corre una brisa deliciosa, pero la brisa no corre del frente hacia el patio, sino de atrás hacia la casa, de atrás hacia adelante, ¿no? Y me di cuenta de algo, de que el barrer el patio me da paz. El barrer el patio me tranquiliza. Hay algunas personas que no les gusta, realmente, que dicen, ay, me toca barrer, está sucio otra vez, y ay, qué fastidio, ¿no? Pero a mí, pues en estos días me di cuenta de eso, de que cuando yo estoy barriendo, comienzo a pensar, comienzo a darle gracias a Dios y corre la brisa, y eso me da paz. Sin embargo, en el momento que he estado, las veces que he estado barriendo, esa brisa preciosa que corre, yo vengo y estoy recogiendo y viene la brisa y se lleva las hojitas otra vez para atrás. Y al principio como que, ay, y bueno, pero bueno, ¿por qué está? Ahora sí, y yo esperaba, en estos días yo esperaba como que no, voy a hacerlo un poquito más tarde cuando no esté corriendo tanto la brisa. Mire cómo es el hombre, hermano. Y entonces yo vengo y comienzo a barrer, y cuando comienzo a barrer, ¿qué cree que pasa? Comienza a brisear. Yo, pero bueno, Señor, y entonces estoy barriendo, Pero me he dado cuenta en estos días también, y mire que nosotros de todo podemos sacar una gran enseñanza. Por supuesto, cuando yo termino de recoger, yo lo recojo al fondo y hago el montoncito de las hojas, porque son más que todo hojas, y yo tengo dos opciones: o quemarla, que eso quema muy rápido, o agarrar y recogerla y botarla, ¿verdad? Porque si la dejo, como me ha pasado en estos 2 últimos días, como llovió y dije, bueno, voy a quemar en la madrugada y eso, pero llovió, entonces voy a dejarla 2 días para que por lo menos seque, y cuando queme eso se consuma rápido. Pero resulta que se me pasan 2 gallinas y un gallo del vecino en la mañanita. Eso es temprano, ellos vienen, se paran y se pasan para el lado, y ya yo el segundo día que los observo y comienzan a, ¿qué saben?, a escarbar allí en el montón y me riegan la basura. Entonces tengo que pararme yo en la mañana a cazar que no esté el vecino y lanzar una piedra para que se vayan corriendo las gallinas, porque todavía no he recogido la basura o la he quemado. Entonces, bueno, imagínese usted el reguero que me hacen, y que además entonces de que tengo que todos los días barrer, porque mire que ese árbol echa buenas hojas, entonces tengo que recoger lo demás. ¿Y qué pasa con esto? No, y usted puede pensar o que se ríe, pero es algo que he aprendido en estos días, hermano, que así es nuestra batalla diaria, así es nuestro caminar diario. Si yo, como en ese pastio que pueda ser mi vida, mi cuerpo, si yo todos los días no recojo lo que la carne produce, ¿qué va a pasar? Se va a ensuciar, se va a cargar de ese despojo, de eso que se bota, y se va a poner mi cuerpo, mi vida, cada vez más lleno, más sucio de esas obras de la carne. Entonces, cuando yo vengo y le estoy recogiendo, entendí lo siguiente, que muchas veces va a haber situaciones que no me van a permitir que yo quede totalmente limpio, que quede perfecto. ¿Por qué? Porque así como el viento que viene cuando yo estoy recogiendo y hace que varias hojas se echen para atrás, así va a suceder en mi vida constantemente. ¿Qué he hecho? Cuando estoy recogiendo, estoy barriendo acá, estoy pasando con el rastrillo, viene y comienza a brisear, me quedo paradito, respiro, disfruto la brisa
y no veo las hojitas que se ríen hacia atrás, sino que sigo adelante con el montón. ¿Por qué? Porque mañana va a ser otro día y mañana también va a haber más hojas. No me voy a molestar por eso, sino que tranquilamente recojo el grueso. Sé que las otras van a estar ahí, pero son pocas. ¿Por qué? Porque no puedo controlar todo. No puedo llegar a tener todo perfecto, pero Dios sí puede controlar todo. Sí, y además de eso también va a haber cosas externas que si yo no agarro esa basura en mi corazón, en mi mente, en mi alma, o la quemo o la saco de mí, van a venir siempre esas gallinitas, ese gallito, y va a empezar a regarlas aún más en mi vida. Y precisamente es tener la convicción de que Dios tiene el control en el todo y de que ese Dios que no solamente es el todopoderoso, sino no solamente el que vino, sino también a quien Él envió, al Espíritu Santo, para que caminemos en Él, caminemos con Él y mostremos quién está en cada uno de nosotros. Amén. Mire qué bonito es que aprendamos nosotros de cada anécdota que nos pasa en la semana. Creo que voy a hacer otro mensaje acerca de eso, pero lo estoy analizando mucho más. Pero hoy quiero compartir con ustedes este mensaje y lo titulé La convicción de vivir por el Espíritu Santo. La convicción de vivir por el Espíritu Santo. Repito, usted y yo tenemos batallas todos los días. Dificultades, situaciones, luchas contra nuestra carne, luchas contra nuestros pensamientos, y todos los días tenemos que, limpiarnos, renovarnos, fortalecernos en el espíritu, en nuestra mente. Pero muchas veces no tenemos la convicción de que podemos caminar por el espíritu y no seguir los deseos de la carne. Busque en la Biblia, por favor, en Gálatas capítulo 5, versículo 16 en adelante. Gálatas 5, 16 en adelante. ¿Ya lo tiene? Me tiene que buscar rápido, hermano. Gálatas 5. Voy a ir leyendo en el nombre del Señor. Dice Pablo y les puse esta versión. Me gustó mucho esta versión que les estoy colocando allí. Dice, así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la carne. Vuelvo a repetir esta parte. Vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu desea lo que es contra la carne, y estos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Voy a repetir esta otra parte. De modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren, pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Y esta palabra me ha venido resonando no desde la semana, sino desde el viernes, cuando mi hermana Luzmir le estaba llevando el mensaje de la palabra y tocó precisamente una porción de esta palabra, y dije, mira cómo Dios me habló grandemente y cómo Dios en estos días me ha hablado también para compartirlo, para vivirlo y para compartirlo con ustedes. La primera frase de convicción que hoy quiero decirles es: los hijos de Dios sí vivimos por el Espíritu. ¿Dice amén? Amén. Los hijos de Dios sí vivimos por el Espíritu. Número 1, eso es principal para nosotros. ¿Cuál es el tema? La convicción de vivir por el Espíritu. Usted y yo vivimos por el Espíritu. No es que simplemente será que tengo esto. Ya les dije, usted y yo tenemos una batalla y vamos a hablar ahorita de eso. Diaria, todos los días. Así como yo tengo que limpiar todos los días el patio, porque todos los días van a caer hojas, todos los días usted y yo vamos a tener una batalla constante. Y eso no va a parar. Pero tenemos entonces que desarrollar, no desarrollar, sino afirmarnos en la convicción de quiénes somos, en quién estamos, quién está en nosotros, para poder vencer en esa batalla diaria. Y la primera frase de convicción es que los hijos de Dios sí vivimos por el Espíritu. Mire, allí en el versículo 16, en la primera parte, en esa frase dice:
vivan por el Espíritu. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos manda? Vivan por el Espíritu. Si ustedes viven por el Espíritu, no van a seguir los deseos de la carne. Esa frase, vivan, andar, caminar, significa avanzar, progresar todos los días, que mi forma de andar sea dirigida por el Espíritu Santo. Usted y yo somos nuevas criaturas. Cuando al momento que recibimos a Jesús, todas las cosas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ahora usted tiene una forma nueva en la cual desarrollar su vida. Y esa forma de caminar terminará cuando usted muera. Pero mientras, usted y yo tenemos todos los días un modo de caminar, un modo de andar. Así, yo no sé si usted se ha dado, usted que conoce a sus familiares o a los hermanos de la iglesia, por ejemplo, yo a veces veo personas de lejos y digo, esta persona es tal. ¿Por qué? Por su modo de andar, por su modo de caminar. Sí, hermanos, porque todos tenemos un modo de caminar distintivo. Quizás también esta persona, mire, puede ser el hermano Carlos, que anda allá y lo veo como a 3, 4 cuadras, porque cada uno de nosotros tiene una forma distintiva de caminar, humanamente hablando. Y así como hijos de Dios también, nosotros tenemos una forma distintiva de caminar en el Espíritu. Y que se identifica, que se muestra a todas las personas que nos rodean. Todo el mundo que está a nuestro alrededor, las personas que están a nuestro alrededor, hermano y hermana, siempre van a estar pendientes de los hijos de Dios. Y van a ver, van a buscar la manera de ver, de observar cómo anda usted. ¿Y qué le puede usted decir a los demás a través de la forma de andar en el Espíritu? Ahora, ¿qué significa andar en el Espíritu? Significa que el Espíritu Santo vive en ti. Eso es lo primero. En segundo lugar, que tenemos que ser abiertos, tenemos que ser sensibles a la influencia, al accionar del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y como muchas veces lo he dicho, hay cristianos que dicen, es que yo soy así, nadie me va a cambiar. ¿Será que tiene el Espíritu de Dios? ¿O será que se resiste teniendo entonces al Espíritu Santo, del accionar del Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque si tenemos a Dios, si tenemos a su Espíritu Santo en nosotros, entonces Él puede transformar nuestro temperamento, puede transformar, moldear nuestro carácter a como Él quiere de nosotros y hacernos realmente esas nuevas criaturas que en Cristo Jesús somos ahora. Ser sensibles al accionar del Espíritu de Dios. Y por supuesto debemos desarrollar un patrón de vida diferente después de la influencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Quizás no se va a dar de buenas a primeras. Quizás no se va a dar de una vez el cambio, la transformación como un nuevo creyente. Viene, usted creyó en Cristo Jesús y viene y ya de una vez cambió todo, cambió las cosas o la forma de hablar. Eso viene de forma paulatina. Yo varias veces he comentado que cuando creí en Cristo Jesús, mi forma de hablar me di cuenta que tenía que cambiar. Y le decía a dos primos míos, miren, vamos a hacer algo. Y yo cada vez que se me salga una palabra que no es buena, ustedes me dan un pellizco y me lo dan, pero y hermanos, tuve un tiempo las costillas bien moraditas cuando andaba con ellos y se me salía alguna cosa y yo, bueno, usted me dijo, usted me dio la orden, ¿no? Era como una forma de recordarme, hey, tú no eres así ahora, eres una nueva persona. Tienes que cambiar. Entonces necesitamos nosotros entender que andamos en el Espíritu. ¿Cuántos son nuevos cristianos, nuevas criaturas aquí? Perdón. ¿Cuántos son nuevas criaturas aquí? Todos nosotros. Entonces tenemos que entender que andamos en el Espíritu. No es que decir, mira, no, es que andamos en el Espíritu. Somos hijos de Dios. El Espíritu Santo está en nosotros y andamos en el Espíritu. Amén. ¿Cómo el Espíritu Santo puede influir en nuestra vida? Esa es otra pregunta que me hago. Primero, Él revela su voluntad a través de ¿qué? De su palabra.
Y la semana pasada hablaba acerca de la necesidad imperiosa de alimentarnos de la palabra. Él nos influye también a través de la búsqueda de Dios, a través de la oración, a través de la palabra. Nos influye a través de otros que viven y que andan en el Espíritu. Hay un dicho en el mundo, dime con quién andas y te diré quién eres. Ese sí lo sabemos, ¿verdad? Entonces, si andamos con el Espíritu, dejándonos influenciar por el Espíritu, ¿vamos o no a mostrar el Espíritu Santo? Claro que sí, obviamente. Pero si andamos en la carne, creo que no. Es por eso entonces que van muchas personas y vamos a hacer también, darle propósito a las personas cuando dicen, y mira, ¿y eso que dice que es qué? Evangélico. ¿Sí? Es lamentablemente por eso. Ahora, nosotros cada día debemos buscar, permitir, dejar que Él influya a través de otros también. Es acercarnos a aquellos que sabemos que están caminando en el Espíritu y acercarnos a ellos. Pero también buscar nosotros de Él cada día. ¿Por qué? Porque su influencia no es simplemente externa como la ley. Su influencia principal es en nuestro interior. Y cuando dejamos que Él comience a accionar, nos hacemos más sensibles a Él. Respondemos más a su dirección, a su palabra, a su voz. Y por supuesto maduramos en Jesús cada día que nos dejamos dirigir por el Señor. Amén. ¿Cómo se puede saber también si una persona anda en el Espíritu? He descubierto esta sencilla respuesta: cuando nos parecemos cada día más a Jesucristo. Una niña, una maestra de kinder, venía y les enseñaba a sus niños acerca de Jesucristo. Y les hablaba, y una niña viene y le dice a la maestra: maestra, de ese señor que usted está hablando, vive al lado de mi casa. Entonces la señora dijo: no, hija, no, señor, el Señor Jesucristo está en el cielo, Él está sentado a la derecha del Padre. No, maestra, Él vive al lado de mi casa. Pero ¿por qué tú dices eso, hija? Porque todo lo que usted dice que ese hombre hacía, ese vecino lo hace. Y eso es impactante para la vida de las demás personas. Cuando nosotros buscamos caminar en el Espíritu, buscamos también parecernos cada día más a nuestro Señor Jesucristo. Jesús dijo que la misión del Espíritu Santo sería promover su nombre y hablar de Él aquí en la tierra. Y cuando alguien anda en el Espíritu, entonces también está hablando, está mostrando a Cristo Jesús en toda su manera de vivir. Andemos en el Espíritu. Hermano y hermana, la vida en el Espíritu no es un legalismo que uno pueda vivir bajo normas externas, o no es tampoco licencia para pecar. No es un camino intermedio entre ambas cosas. Vivir en el Espíritu es una vida de fe y de amor que está por encima de cualquier otra cosa. Entonces la palabra dice: vivan por el Espíritu. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es el resultado? Vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la carne. No hay manera, y he entendido esto, de que alguien pueda cumplir los deseos de la carne y andar en el Espíritu. O andas en la carne o andas en el Espíritu Santo. Los dos no pueden estar juntos. El Espíritu Santo, hermano y hermana, no se mueve para satisfacernos en nuestros deseos y en nuestras pasiones que están caídas, pero nos enseña cómo nosotros tenemos de caminar. ¿Por qué? ¿Por qué lo dice? ¿Por qué dice el apóstol Pablo esto en la carta a los Gálatas? Porque hay una batalla diaria. Y lo dice allí, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el Espíritu desea lo que es contra la carne. Es decir, hay una batalla interior en cada cristiano. En usted y en mí. Y es de todos los días.
Es cada mañana, cada tarde, cada noche, cuando nos levantamos, cada pensamiento, los deseos de nuestros corazones. Y estos están en batalla continua. Estos se oponen entre sí. Muchos, la batalla la gana la carne. Y es por esto que usted no hace lo que desea. Me llamó poderosamente esto. Voy a volver a leer. Mire esto. Dice el versículo 17. Vea bien, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu desea lo que es contra la carne. Y estos, ¿qué dice? Se oponen entre sí. De modo que ustedes no pueden hacer lo que quieran. ¿Sí entendió? ¿Qué quiere hacer usted? Como hijo de Dios, como hija de Dios, ¿qué quiere hacer usted? La respuesta es sencilla. La voluntad de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? ¿Qué es lo que desea hacer el hijo de Dios? La voluntad de su Padre. Usted, que es una nueva criatura, usted camina ¿en quién? En el Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en usted. Y eso tiene que ser una convicción en nosotros. Ahora, como hijo de Dios, nosotros deseamos hacer la voluntad de Dios. Eso es claro. No es que, ¿será que puedes hacer la voluntad de Dios? Nosotros como nuevas criaturas deseamos hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es el problema? La carne. La carne se opone a lo que el hijo de Dios, la hija de Dios quiere hacer. La voluntad de Dios. Usted y yo como hijos de Dios anhelamos honrar a nuestro Padre. ¿Por qué? Porque somos nuevas. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿A usted le llama la atención eso? A mí sí. A mí me impactó. A mí me fortaleció. Y me ha fortalecido el entender de que yo, como una nueva criatura, deseo hacer la voluntad de mi Padre. El problema sigue siendo la carne. Pero yo deseo hacer la voluntad de Dios. Y eso me tiene que afirmar. Eso me tiene que dar convicción para seguir adelante. Usted no vive entonces de la manera que desea. Usted tiene una batalla en la carne. Y si anda según la carne, no va a andar según el Espíritu, sino según el deseo de la carne. Entonces, el hecho de esta batalla tiene que despertarnos. Tiene que despertarnos. Y tiene que hacernos entender que requiere un esfuerzo de nosotros para caminar en el Espíritu. ¿Qué es la carne según lo que el apóstol Pablo refleja en esta palabra? Esto me ha hecho hacerme varias preguntas. Cuando Pablo dice aquí la carne, no se refiere a los órganos internos, no se refiere a esta carne, ni siquiera a la naturaleza caída. Ni siquiera se refiere al viejo hombre que heredamos de Adán. ¿Por qué? Porque el viejo hombre ya fue crucificado con Cristo Jesús. El viejo hombre ya está muerto. Está enterrado. ¿Sí o no? ¿Cuántos todavía se le despierta el viejo hombre? No puede. No puede. Porque el viejo hombre ya murió. Pero la carne sigue allí. Usted es un hombre nuevo, una mujer nueva en Cristo Jesús. Pero la rebelión está en su carne. La rebelión está en el diablo, en Satanás, pero también en nuestra carne. Tenemos tres frentes de batalla. Una vez hablando un poco acerca de guerra espiritual, les decía eso. Nosotros no solamente tenemos una batalla contra Satanás, contra el diablo. No solamente tenemos una batalla contra el mundo, contra las cosas que nos rodean, contra la sociedad. Tenemos una batalla interior en nosotros mismos, en nuestra carne. Entonces, a pesar de que el viejo hombre fue crucificado con Cristo y que está muerto, está enterrado, esa influencia del mal se vive a través de la carne y va a luchar contra nosotros hasta que experimentemos el cambio final. ¿Cuándo? Cuando recibamos un cuerpo nuevo, un cuerpo de resurrección en plena pureza y perfecto en todos los sentidos. Amén, iglesia. Entonces, cuando Pablo habla de esa carne,
habla de lo que somos capaces como seres humanos pecadores, aparte de la intervención del Espíritu Santo, porque la intervención del Espíritu Santo está con nosotros, no la merecemos, pero está en nosotros. Entonces la carne viene a significar todo el mal que el hombre es capaz de hacer, aparte de la intervención de la gracia de la vida en Cristo Jesús. Bueno, pastor, ¿y cómo lucho contra la carne entonces? ¿Cómo hago para luchar contra la carne? Yo le voy a decir esto con toda convicción. Usted, como una nueva criatura, tiene la capacidad de decirle no a la carne y a sus deseos pecaminosos. Dígale que está al lado suyo eso, hermano, porque parece que no lo entiende. Usted tiene la capacidad de decirle no a la carne y a sus deseos pecaminosos. ¿Sí lo cree? ¿De verdad lo cree? Usted y yo, hermanos, tenemos la capacidad, como nuevas criaturas, como hijos de Dios, como hombres y mujeres que caminamos en el Espíritu y que queremos hacer la voluntad de Dios, tenemos la capacidad de matar de hambre a la carne y sus malas influencias. Sí, es sencillo. Sí la tenemos. ¿Por qué? Porque podemos fortalecernos en el Espíritu de Dios y caminar bajo su dirección y bajo su influencia. Por eso que dice la palabra en Efesios, fortalezcanse en el Señor. ¿Y en qué? Y en el poder de su fuerza. Dunamis, poder. 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De poder, de amor y de dominio propio. Fortalezcanse en su Santo Espíritu. Amén. Cuando la carne, nuestros deseos comienzan a imponerse, la única solución, ¿sabe cuál es? Tome la espada del Espíritu, tome la palabra de salvación y batalle. Comience a luchar. Hermano, mi hermana, si nosotros mantenemos la palabra de Dios fuera de nuestra vista, somos impotentes contra la carne. Y vamos a perder. Y vamos a perder. Todos tenemos ataques de nuestras pasiones contra nosotros mismos. Pero cuando nos agarramos de la palabra, cuando venimos a ella, tenemos la fuerza suficiente, la autoridad para poder decirle a la carne, sujétate, aquíétate y crucificarla en Cristo Jesús. Hermanos, los recursos del Espíritu Santo están allí para nosotros. Los recursos de la carne también están allí. Ahora, ¿de cuáles te vas a agarrar? Eso depende de ti. Eso depende de ti. Depende de recordar lo que eras, o depende de decir, dejo atrás todo y tomo lo que el Señor me ha dado ahora. Soy una nueva criatura en Cristo Jesús. El antídoto para vencer la carne no se encuentra en la ley, se encuentra en el Espíritu Santo. Porque dice también Gálatas allí, si ustedes entonces son guiados por el Espíritu, ustedes no están bajo la ley. No están bajo la ley de la carne, no están bajo la ley externa. ¿Por qué? Porque la influencia del Espíritu Santo, ¿dónde comienza? En nuestro interior. Por eso el Señor Jesús dice, de su interior correrán el Espíritu de Dios en nosotros. La influencia comienza desde adentro. ¿Sabe? Hay una profecía preciosa en el libro de Jeremías. Una profecía del nuevo pacto que fue prometida en el Antiguo Testamento. Jeremías 31:33 dice, y daré mi ley ¿en dónde? En su mente, y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos serán mi pueblo. Qué palabra tan tremenda para nosotros. Qué profecía tan tremenda que fue dada desde el tiempo antes de la venida de Cristo. ¿Qué sucede? Que muchas veces nos apegamos a lo externo y no le permitimos al Espíritu de Dios accionar. ¿Sabe? Por ejemplo, nosotros que andamos en moto o los que andan en carro, quizás esto tengo que quitarlo del video porque... Pero hay algo que me he puesto a ver, ¿no? ¿Qué es? Que cuando
hay semáforos afuera, ya en la calle, en la carretera, en la avenida. ¿Cuántos de los que estamos aquí respetamos siempre los semáforos? Bien difícil. Porque a veces respetamos el semáforo cuando vemos a uno o a otro, o de repente cuando nos recordamos, soy cristiano, tengo que respetar el semáforo. Pero a veces estamos tan apurados, hermanos, que viene y está el semáforo en rojo, usted ve para el lado, no hay nadie, y de repente ¡fum! Y sigue. Estamos violando una ordenanza de ley. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermano? Pues, porque hay ordenanzas municipales. Y dentro de las ordenanzas municipales también dice, mire, tenemos que respetar esto. Eso se puso con un propósito. ¿Por qué? Porque a pesar de que hay una ley, no la respetamos. Pero que se ponga un policía ahí en el semáforo, ¿será que usted se salta el semáforo? A ver, levante la mano. ¿Quién se ha saltado el semáforo estando un policía ahí? O varios policías ahí. Obviamente, hermano, no lo hace. ¿Por qué no lo hace? Está la ley, pero usted viene como no hay nadie, usted se la come. Pero tiene que estar el policía. La ley estaba en el tiempo antes de Cristo venir a la tierra, pero los seres humanos igualitos se la comían. Sí, es sencillo. Pero vino el Espíritu Santo de Dios, que está en nosotros, y el Espíritu Santo constantemente está ahí para decirnos, epa, así no es. Ey, ¿qué estás haciendo? A pesar de lo que nosotros pensamos o hagamos, el Espíritu Santo viene y nos toca, epa, mira, mijito, ¿qué pasa? ¿Por qué estás haciendo esto? Y si somos sensibles a Él, siendo hijos de Dios, perdón, Señor, venimos, nos retractamos y echamos un paso atrás. Entonces, ¿por qué? Porque permitimos que Él accione en nuestras vidas. Amén. Lo segundo que quiero decirles, ¿qué pasa cuando las obras de la carne dominan? ¿Qué sucede cuando las obras de la carne dominan en nuestras vidas? Porque las obras de la carne, lo que escribió Pablo ahí, no solamente para los que no tienen a Cristo. Nos habla a nosotros los hijos de Dios. El versículo 19 en adelante dice, y las obras de la carne son ¿qué? Son evidentes. Su versión dice son manifiestas, pero aquí esta versión dice son evidentes, las cuales son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas similares a estas. Entonces, Pablo acaba entonces de describir la batalla entre la carne y el espíritu de cada creyente. Es una batalla invisible, pero los resultados son evidentes. Son evidentes hacia el exterior. ¿Por qué? Porque las obras de la carne son evidentes. Se hacen evidentes en nuestras vidas. Por eso que también les decía a otros, Santiago también, mire, les habla a ustedes los de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Ustedes los que tienen una rodilla, un pie malo, mire, arréglelo. ¿Por qué? Porque se sabe y entendemos de que lo que entra en nuestra mente viene a nuestro corazón y se siembra en nuestro corazón, y cuando se siembra se hace evidente en nuestros hechos y en nuestras acciones. Sin embargo, bajo la dirección del Espíritu de Dios, entonces nosotros podemos ver la carne, podemos ver lo que hace la carne y podemos luchar y batallar contra ella. Algunos han tratado de categorizar esta lista de Gálatas 19 en 4 categorías: los pecados sensuales, los pecados religiosos, los pecados interpersonales y los pecados sociales. No voy a explicar ninguno de estos aquí ahorita, será en otra oportunidad, pero no es una lista exhaustiva lo que Pablo presenta aquí, porque si fuera exclusivamente eso, Pablo no fuera escrito entonces a la final y cosas similares a estas. ¿Ok? Hay muchas otras más. Hay muchas otras. Y nosotros tenemos que cuidarnos de esto. Y recuerde algo. No solamente la evidencia lo que hace la obra de la carne, sino el accionar que ella hace en todo nuestro ser. Porque no es algo que se manifiesta a través de nuestros hechos, sino que comienza en nuestra mente. Vaya un momento, por favor, a Romanos capítulo 8, versículo 5 en adelante.
Y Romanos 8, 5 en adelante dice lo siguiente muy claramente: pero los que viven conforme a la carne, piensan ¿en qué? En las cosas de la carne. Los que viven conforme a la carne, no conforme al Espíritu, aunque somos hijos de Dios y tenemos que vivir conforme al Espíritu, pero cuando nos dejamos dominar por la carne, entonces vivimos conforme a la carne. Mire esto: y si vivimos conforme a la carne, eso afecta nuestra mente. Porque los que viven conforme a la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. También dice esto: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco puede sujetarse. Así que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Decía un hermano: más claro no canta un gallo. Sí, tenemos un campo de batalla. Aquí. Comienza aquí y sigue para acá. Y si nos dejamos vencer aquí, nos vamos a dejar vencer en el corazón. Entonces las obras de la carne se van a hacer evidentes en nuestra vida. Quizás no comienza como algo de golpe y ya, sino que va a ser algo poco a poco, metódico, en nuestras vidas. Y va a comenzar como algo, como un círculo. Es decir, hoy usted vino, cayó, se vino, se arrepintió, se levantó, volvió a caer, pero va a llegar un momento en que va a caer más de lo que se va a levantar. Porque no va a querer salir de vivir y pensar en las obras de la carne. Hay un peligro y hay un destino de los que quieren vivir constantemente en las obras de la carne. ¿Sabe cuál es? Versículo 21. Dele ahí, por favor, hija. Hay un peligro, número 3, hay un peligro y un destino de los que viven en las obras de la carne. Versículo 21 dice así: de los cuales les denuncio, como ya les dije en otro tiempo, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pablo estaba instruyendo a los cristianos constantemente y les decía: no pueden caminar así más, necesitan caminar en el Espíritu. Pablo sabía que somos salvos por la gracia de Dios, por la obra de Jesucristo. Pero también sabía que los que somos salvos por la gracia de Dios tenemos una obligación moral que cumplir: caminar en el Espíritu, no dejarnos llevar por las obras de la carne. Porque sencillamente los que practican tales cosas, ¿qué dice? No heredarán el reino de Dios. La palabra practicar es aquellos que constantemente viven de esa forma, que sabiendo la verdad, aún con todo eso, dicen: yo quiero vivir así. Hay muchos que hoy en día piensan: es que ya yo soy salvo, es que ya yo tengo todo esto, así que yo puedo darme mi licencia y puedo hacer esto, puedo hacer lo otro tranquilamente, porque ya Dios me dio la salvación. ¿Y qué dice también el Señor en su palabra? No, Dios no nos da libertad para que nosotros volvamos a caer en la carne. No utilicen la libertad que se les ha dado para ustedes volver a caer en el pecado. Hemos sido libres de la muerte, de las ataduras del pecado, de la esclavitud del pecado. Hemos sido libres para honrar a Dios, para vivir conforme a la palabra, para vivir conforme al Espíritu y para caminar en Él. Amén, hermanos. Y esa es la realidad para nosotros. Hay más bien, entonces repito, quienes piensan: ok, no, yo puedo hacer esto, puedo hacer aquello. Tenga cuidado, porque los que permanecen viviendo de esa manera y el Espíritu Santo diciéndoles: no sigas así, cambia tu forma de vivir, está en juego algo tremendo: el reino de Dios. Sí, es sencillo, porque los que viven de esta manera, los que practican estas cosas, no heredarán el reino
de Dios. Si una persona está cometiendo adulterio, o fornicación, o brujería, o embriaguez, o cualquiera de estas cosas, y hace caso omiso a la voz del Espíritu Santo diciéndole: para, ya, detente, ya, no sigas en esa accionar habitual del pecado de la carne, entonces, como dice, no va para el baile, hermano, ni que esté vestido como esté vestido. Primera de Juan capítulo 3 versículo 5 dice esto: y saben, dice así, que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Y todo aquel que permanece en Él no... ¿Está escuchando? ¿Está escuchando y está leyendo, no? Y todo aquel que permanece en Él, subrayelo ahí, no peca. Y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijos, nadie les engañe. El que hace justicia es justo, como también Él es justo. El que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y todo aquel que es nacido de Dios no peca, porque su simiente permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Alguno pensará: bueno, pastor, ¿y entonces el estándar de Dios es demasiado alto? No, el estándar de Dios no es que sea inalcanzable, porque ya estamos en Cristo Jesús. El hecho es de que nosotros ahora, como nuevas criaturas, no perseveramos en el pecado. ¿Por qué? Porque ya no estamos atados ni esclavos a él. Ya la atadura del pecado no está en usted, ni en mí. ¿Sí está conmigo, hermanos? Eso sí, como cristianos también podemos caer y podemos satisfacer los deseos de la carne, porque hay una batalla en nuestros días. Todos los días, sí. Y así me viene el ejemplo otra vez del patio, porque yo puedo barrer todas las hojas, pero siempre se me van a regar algunas. Eso significa para mí que también tengo esa batalla y puedo satisfacer los deseos de la carne muchas veces, sí. David, el rey David, cayó horriblemente en adulterio. Pedro también cayó tremendamente cuando negó a Cristo Jesús, hermano. Sí, es verdad. Pero por muy grandes que estos pecados fueran, a pesar de que ellos estaban comprometidos con Dios, ellos estaban llenos de debilidad. Y cuando los pecados se hicieron evidentes en estos hombres, en David, cuando el profeta le dijo: así tú eres ese hombre pecador. En Pedro, cuando vino delante del Señor y cuando escuchó el canto del gallo, ellos no siguieron obstinadamente en ese pecado. Ellos se arrepintieron y se apartaron. Y ellos recibieron perdón de parte de Dios. ¿Qué es lo que quiere decir? Que cuando pecamos por debilidad, no se nos va a negar el perdón, siempre y cuando nos levantemos de nuevo, vengamos al Señor y cumplamos lo que la palabra dice. El que encubre su pecado no va a prosperar, pero el que se arrepiente, los que los confiesa y se aparta, alcanzará perdón y misericordia. Es decir, no hay nada peor que continuar en el pecado. Tenemos que nosotros arrepentirnos y buscar cada día del Señor. Amén, hermanos. Te digo otra cosa más. Cuando caminamos en el Espíritu, damos fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Sí lo cree? Se lo puede decir el que está al lado suyo. Cuando caminas en el Espíritu, das fruto del Espíritu Santo en tu vida. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Sí lo sabemos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, dice esta versión, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Oye, pero pastor, las obras de la carne son más. Sí, que pueden parecer más. Pero el fruto del Espíritu tiene más poder. Tiene más autoridad en nosotros. ¿Sí o no, hermanos? Y tiene varias características.
El fruto del Espíritu nos ayuda a desarrollarnos como hijos de Dios. El fruto del Espíritu nutre nuestras vidas como hijos de Dios. Nos afirma, nos fortalece cada día. ¿Sí lo cree, hermano? Y le digo lo otro, con toda convicción, sí podemos mantenernos en sintonía con el Espíritu de Dios. Sí puedes mantenerte en sintonía con el Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5 versículo 24 dice así: y los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No seamos vanidosos, provocándonos entre nosotros mismos y envidiándonos unos a otros. Hermano y hermana, Dios tiene un lugar para nuestra carne y para nuestras pasiones. ¿Sabe cuál es ese lugar? La cruz. La cruz es el lugar para nuestras pasiones y para nuestra carne. ¿Qué dice allí? Y los que son de Cristo, ¿han qué? ¿Han qué? ¿Crucificado qué? ¿Con qué? Con sus deseos y pasiones. Ahora, ¿quién lo hace? ¿Quién lo hace? Los que son de Cristo han. Acción propia, nuestra. Ya Dios hizo su trabajo. Oh Señor, obra en mí. Quítame esto, Señor. Quítame este deseo, Señor. Es como si yo dijera todas las mañanas: oh Señor, en el nombre de Jesús, barre el patio, que permanezca limpio, Señor. Oh Señor, envía tu viento poderoso y fuerte para que se lleve todas las hojas, Señor. Allí, y que haya un remolino y las ponga toditas juntas allí en un montoncito, Señor. Allí, precioso, gracias Dios, eres maravilloso. ¿Será que Dios va a hacer eso? Te toca a ti, me toca a mí, me toca a mí, porque la naturaleza sigue su curso. Las cosas siguen adelante y yo tengo que accionar. Yo tengo que limpiar, yo tengo que barrer, yo tengo que todos los días hacer ese trabajo. Igualmente en mi vida, yo tengo que crucificar todos los días mi carne, hermano. Todos los días batallar, entender que tengo una batalla diaria contra esto, contra aquello, contra lo otro. Cada mañana, cada tarde, cada noche. Y venir todos los días a Cristo: Señor, ayúdame en esto. Yo pongo mi parte. Yo sé que tú has puesto la tuya, pero yo tengo que poner mi parte también. Pablo pudo haber dicho: la carne está muerta. No, crucificado. Y cuando habló de crucificar, nos recuerda lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Nos recuerda que estamos llamados a tomar nuestra cruz y a seguirlo a Él. Tome su cruz cada día. Nos recuerda, hermanos, que la muerte de la carne muchas veces es dolorosa para nosotros. Porque hay cosas que mire que sí nos gustan, nos encanta. Y mira cuando es de comer, imagínese usted, y en este mes que todo el mundo rompe dieta, rompe ejercicio, rompe lo que venga, así mire que se le suba un poquito la tensión. No, se me sube un poquito nada más, pero siempre aunque sea una yaquita me como, aunque sea algo, venga, porque así somos, así es nuestra carne, hermano, y sabemos que algo no nos hace bien, pero qué sabroso es, ¿verdad que sí? Oh, mi hermano, ese plato de esa comida que yo sé que, mire, eso me pone a mí, esa carne gorda, Dios mío, ese pecho gordo asado. Oh Señor, mira que esa grasita viene y me dispara la tensión ahí mismo, pero mire qué sabroso es, Dios mío. Como dice mi hija: a mí no me gusta el pellejo del pollo, papá. Y me lo da. Y yo digo: a mí sí. Y yo, toma papi, que está el pellejo. Para eso está papá. Sí. Oh. Y mi hija hace algo bueno, sano para ella. Pero oh, mira qué sabroso es. Pero cómo hace efecto y daño a uno en el cuerpo, hermano. Que le digo que todavía yo estoy de luto. ¿Sabe por qué estoy de luto? Hermano, de mi vesícula todavía. Llorando al Señor por mi vesícula. Bueno, pero ¿cuál fue el resultado? O sea, ¿por qué me pasó? Por mi accionar,
por mi desorden alimenticio. Sufrí las consecuencias. Entonces, igualmente, cuando yo vengo y me dejo llevar por los deseos de mi carne y no la crucifico, en algún momento voy a recibir las consecuencias. Entonces, Pablo dice aquí esto y habla específicamente que los que son de Cristo han crucificado la carne. Es algo que nosotros como hijos de Dios tenemos que hacer. ¿Y dirigidos por quién? Por el Espíritu Santo de Dios. El yo heredado de Adán es crucificado con Jesús. Romanos capítulo 6, versículo 6 dice, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Y el versículo 11 dice, así también ustedes, considérense en verdad muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sí, hermanos. Así que tenemos que clavarla en la cruz. Oye, mire, pastor, ¿cómo hago con este deseo y pasión? Crucifíquela. Crucifíquela. Venga Cristo, llevando todo pensamiento cautivo a los pies de Cristo Jesús, con nuestras pasiones y con nuestros deseos. ¿Y cuáles son los recursos, pastor? Porque mire que es una batalla difícil, si la es. ¿Con qué cuento yo para hacerlos? Tiene a Cristo Jesús. Pablo decía, quiero ser lo que el Espíritu me dice, pero termino haciendo lo que la carne dice. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Con todo, tengo a Cristo Jesús. Busquemos al Señor cada día. Cuando esa carne vanidosa, orgullosa quiere levantarse, humillémonos delante del Señor. Vengamos delante de Cristo Jesús. Busquemos de Él. Entender que pertenecemos a Cristo Jesús. Dígale que está al lado suyo, por favor, tú eres pertenencia de Cristo. No del mundo, sino de Cristo Jesús. Y dígale también esto, tú vives para Cristo, no para tus pasiones y deseos. Eso es otra convicción que tenemos que vivir nosotros y entender y apasionarnos por eso. Yo vivo para Cristo, no vivo para mis deseos y pasiones. Y si vivo para Cristo, entonces debo caminar como Él quiere en mi vida. Y dice, si vivimos por el Espíritu, ¿qué tenemos que hacer? Andemos también por el Espíritu. Aquí hay dos palabras, vivir y andar. Vivir en su original significa, escuche esto, significa el caminar de la vida, su caminar diario. Caminemos diariamente, si caminamos diariamente por el Espíritu, dice también, andemos también por el Espíritu. Esa segunda palabra, andar, significa camina en línea con o déjate dirigir por. ¿Qué es lo que quiere decir entonces esto? Si usted camina diariamente por el Espíritu Santo, déjese dirigir todos los días por el Espíritu Santo de Dios. Si el Espíritu Santo te ha dado vida, déjalo a Él que dirija tus pasos. Hermano y hermana, si el Espíritu de Dios es la fuente de nuestra vida, permitamos que Él dirija el curso de nuestras vidas. Es lo menos que podemos hacer. Y por supuesto no seamos vanidosos. Y termino con esto. Esta reflexión de esta porción de la palabra. Como dice, no sean vanidosos. ¿Por qué dice no sean vanidosos? Porque corremos también un peligro. ¿Sabe cuál es? Que cuando caminamos diariamente en el Señor, esa carne, y el enemigo entonces va a decir, te la das de que eres espectacular, que eres muy espiritual. Corremos el riesgo de que el yo diga, yo soy esto, yo soy aquello, yo soy lo otro. Corremos el riesgo de vivir como el fariseo, a diferencia del publicano. ¿Se recuerda de ese pasaje? Había dos hombres que estaban en el templo. Uno decía, oh Dios, te agradezco por lo que me has hecho. Te agradezco, Señor, porque soy tal persona y doy diezmos de todo. Mira, ayuno 3 veces a la semana, oro 3 veces al día. No soy como este inmundo pecador publicano, que ni siquiera se puede acercar a ti. Y estaba el publicano que le decía, oh Señor, soy un pecador. No merezco estar delante de tu presencia, perdóname.
La palabra sé propicio a mí es perdóname, porque no tengo cómo acercarme a ti. ¿Quién salió justificado? ¿Aquel que se vanagloriaba o aquel que se humillaba delante de Dios reconociendo quién era? El que se humilló. Tenga cuidado, dice Pablo, no sean vanidosos, porque si aprenden a caminar en el Espíritu, tenga cuidado, porque el orgullo puede ganarles. Y puede usted comenzar a ver a los demás por encima del hombro. Yo sí oro, yo sí ayuno, yo sí estoy en el Espíritu, tengo esto, tengo este don, tengo visión espiritual. Y entonces comienzo a juzgar o a sojuzgar a todo el mundo. Este sí está mal, yo no. Tenga cuidado, porque el diablo le puede ganar la batalla. Su carne, su vanidad le puede ganar la batalla. Y por eso dicen, no se provoquen entre sí, no sean engreídos, como dice allí en Gálatas, siempre pensando que como ando bien, entonces yo tengo la razón. No se envidien entre ustedes. ¿Cómo? Cuando veo que otro entonces tiene un nivel espiritual más alto que el mío, entonces yo puedo, yo voy a llegar hasta allá también, y lo hago por envidia. Tenga cuidado, porque el enemigo le puede ganar la batalla. Seamos humildes cada día. Decía un hermano, ¿cómo puedo? Un pastor amigo tuvo la oportunidad de compartir con un gran siervo de Dios, y le decía, le hice una pregunta: ¿cómo puedo ser grande? Y el pastor le dijo: sea pequeño. Pero ¿cómo es eso? A medida que el Señor le haga creciendo, humíllese más. La forma de estar más cerca del Señor es cuando usted está más cerca del suelo, humillado delante de su presencia. La humildad es la que nos lleva a nosotros a cada día crecer en Cristo Jesús. Amén, iglesia. Amén, hermanos. Entonces, examinémonos a nosotros mismos. Hoy quise compartir este análisis sencillo de esta porción de la palabra en Gálatas. La convicción que tenemos de que andamos en el Espíritu de Dios. Amén. ¿Puede ponerse de pie, por favor? Oh Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque muchas veces en tu palabra tú nos confrontas con la realidad. Y podemos ver que a pesar de que caminamos en el mundo, caminamos contigo. Tener la convicción de que caminamos en tu Espíritu Santo. Te agradezco, Señor, y te agradecemos por tu bondad, por tu misericordia, por tu amor tan grande, que siendo nosotros inmerecedores de tu gracia, inmerecedores de la presencia de tu Espíritu Santo, siendo vasos de barro, has entregado ese tesoro tan precioso que es tu Santo Espíritu, tu sublime Espíritu Santo, para que esté en nosotros y seamos nosotros cada uno templo, morada de ti, a través de esa tercera persona de la Trinidad, tu Santo Espíritu. Perdónanos, porque muchas veces, Señor, fallamos en esa batalla contra nuestra carne, pero ayúdanos cada día a batallar, a levantarnos en ti, a sustentarnos en ti, a crecer en ti, a arrepentirnos de nuestros pecados y a dejarnos dirigir por tu Espíritu Santo. Espíritu de Dios, te ruego que cada día nos puedas llenar de tu presencia, de tu poder, de tu amor, y que podamos cada día aprender a vivir en el fruto, en ese fruto tuyo, que cada día podamos manifestar en nuestras vidas, en medio de nuestras pruebas, ese fruto precioso que es tu fruto, Espíritu Santo. Obra en nuestras vidas, te lo rogamos. Sácianos de ti cada día.